Un saludo muy especial a todos los estudiantes de grado cuarto. Espero que se encuentren muy bien de salud, que se estén cuidando en casita. El siguiente es un video tutorial para poder profundizar algunos temas y aclarar algunas inquietudes. Antes de iniciar cualquier actividad, sabemos que es muy importante dejar en manos de Dios todo lo que vayamos a hacer. Entonces vamos a hacer una pequeña oración para iniciar. Gracias Dios por los momentos buenos y también los difíciles, por los que me quieren y también por los que no, por lo bueno que tengo y lo que está por venir, por los errores cometidos. Te pido perdón, pero por sobre todo, gracias por estar al lado, Señor, a mi lado, Señor. Listo, chicos, antes de iniciar vamos a hacer un pequeño resumen, ¿sí? De lo que hemos visto hasta hoy sobre las fuerzas. Decimos que se necesitan dos cuerpos para ejercer una fuerza, ¿cierto? Uno que es quien la ejerce y otro quien la recibe. Que estas fuerzas producen algunos cambios, como cambio en el movimiento, deformaciones o una flotabilidad. ¿Listo? Las deformaciones depende como tal de lo que está constituido como tal ese cuerpo. Entonces, si es un elástico, si es un plástico o si es un material rígido. Hay unos cambios en el movimiento como un reposo, que se quede quieto, una aceleración o una deceleración. ¿Listo? Y esto nos lleva a un razonamiento. Tenemos una flotabilidad que se mide en el peso, la densidad y en el volumen según el principio de Arquímedes. Pueden ser entre una fuerza de contacto o una fuerza a distancia. Decíamos que fuerza de contacto, ejemplo, abrir una botella es cuando tenemos un contacto directo con el otro cuerpo. Y la fuerza a distancia, como su nombre lo dice, es a distancia, ¿cierto? Y tenemos el ejemplo de las fuerzas magnéticas como los imanes y la gravedad como el peso. ¿Qué son las máquinas? Bueno, sabemos que la máquina, ¿cierto? Que es una máquina, es un conjunto como tal de elementos fijos y móviles, que sirven tanto para aprovechar, dirigir, regular o como tal transformar una energía. Dentro de estas máquinas tenemos las máquinas simples y las máquinas compuestas. Las máquinas como tal nos facilitan el trabajo. Ahí vemos un ejemplo de un personaje que lleva la madera haciendo toda la fuerza y pues no puede llevar la suficiente madera como lo lleva ese camión que puede transportar mucha más madera y nos facilita como tal la fuerza que ejerzamos. ¿Listo? Entonces esa máquina nos ayuda como tal. Entonces las máquinas en conclusión nos facilitan el trabajo. ¿Cuáles fueron esas primeras máquinas que aparecieron? Eran máquinas muy sencillas, pero facilitaron a tanto los hombres como las mujeres a sus labores hoy conocidas. Y se conocen como máquinas simples, ya que tienen muy pocas partes. Tenemos entre la rueda, la palanca, la polea simple, el tornillo, el plano inclinado, el torno o tornillo, la cuña. Estos son algunos ejemplos de máquinas simples. Y hablamos que la palanca y el plano inclinado son las más simples que podemos encontrar dentro de estas máquinas simples. Aquí podemos ver un principio de Arquímedes donde él decía, dame un punto de apoyo y mover el mundo. Ahí vemos una palanca, cómo podía mover ciertos pesos, ¿cierto? Eso fue lo que exclamó Arquímedes y fue una de las leyes. Máquinas transformadoras de fuerzas. Y decía que con un simple punto de apoyo él podía mover lo que él quisiera. Listo, habíamos hablado que existen dos tipos de máquinas, unas simples y unas compuestas. Entonces, que las simples son aquellas que tienen muy pocas características, tienen muy pocos partes, al contrario de las máquinas complejas. Dentro de las más importantes máquinas simples que encontramos son la palanca, la rueda, la polea, el engraje, el plano inclinado y el torno, entre otras, porque son muchas, pero vamos a hablar de estas en específico.
Decimos también que las máquinas son transformadoras de fuerza y que cuando hablamos de una máquina sencilla es cuando se realiza el trabajo en un solo paso. Y pues que las podemos clasificar dependiendo de las características, ¿cierto? Te las podemos clasificar en palancas, planos inclinados, en rueda y entre otras. Algunas cumplen estas funciones como un cuchillo, unas pinzas, una rampa, una cuña, cumplen alguno de estos principales. O es una palanca, o es un plano inclinado, o es una rueda. Decimos que las máquinas simples las llaman simple porque es un instrumento que tiene pocas partes móviles. Entonces, tenemos algunas características. Son extremadamente sencillas en su construcción porque son muy útiles para realizar trabajos. Permiten aplicar mayor fuerza que la que aplicaría una sola persona sin ningún tipo de ayuda. Necesitan energía para funcionar normalmente por el propio ser humano. Transforman la energía que reciben en otra. Parten de la energía necesaria para funcionar, se pierde durante la fricción o el roce. En muchas ocasiones se puede dañar como tal el objeto. Listo. Y luego vamos a hablar de la polea, que la polea hemos hablado bastante en algunas otras clases y también lo importante que es, ¿cierto? Bueno, la polea está compuesta por una rueda con un canal al borde y dentro de este canal se desliza una cuerda o una cadena, esta con el fin de qué? De poder que se pueda como tal mover o levantar un objeto. El uso principal que nosotros le damos a la polea es levantar objetos pesados de manera vertical, con tanto como bajarlos como subir esos objetos. Y pues la polea cambia de dirección de fuerza, por lo que al tirar hacia abajo de una cuerda puedes alcanzar el objeto del otro lado. La principal ventaja que tiene la polea frente al torno es que es el mecanismo mucho más sencillo y es muy fácil de fabricar, ¿cierto? Entonces ahí vemos el ejemplo de un pozo, ¿cierto? Cuando hay que sacar el agua del pozo. Nosotros pues tenemos la ventaja que en casa podemos abrir y sale el agua, ¿cierto? Abrir la llave. Pues hay algunas partes que tienen que fabricar este tipo de pozo y esta polea es fundamental para sacar esa agua, ¿cierto? Entonces lo que hacen es tirar la cuerda, llenan el balde y luego jalan esa cuerda para que el balde vuelva a subir. Entonces de esta manera, súper importante este tipo de poleas dentro de las máquinas que ayudan en muchos. Aquí podemos observar que hay diferentes tipos de polea, ¿cierto? Tenemos la polea simple, la polea móvil y la polea compuesta. Listo, ahora continuamos con la rueda. Fue un invento súper importante para la humanidad, ya que esto permitió como tal el transporte, ¿cierto? Pudieron inventar la bicicleta, los carros, y esto pues nos ha ayudado como transporte y también para transportar objetos muy pesados, ¿sí? La rueda es un elemento que consiste en una pieza circular que gira en torno a un eje, ¿listo? Entonces, de forma circular y siempre hay un eje. ¿Listo? Este gira siempre en torno a un eje. Como hemos dicho anteriormente, en ocasiones la rueda no se considera como tal una máquina simple por sí misma, ya que forma parte de otras máquinas simples como la polea. O sea, podemos evidenciar que en algunas máquinas simples podemos observar la rueda, pero es importante poderla también hablar de ella en específico porque creería yo que es una máquina considerada muy importante entre las máquinas simples. Y esto fue uno de los hitos en el desarrollo de la tecnología de la humanidad, pues ya que, como les comentaba ahorita, pues permitió el transporte terrestre, el transporte de mercancías, entonces esto ayudó mucho también a la industria como tal del ser humano.
¿Listo? Ahora continuamos con la cuña. La cuña, a pesar de que la vemos tan básica, es muy importante y también fue una de las primeras que se fueron creando, que fue creando el hombre para ayudarnos en los diferentes quehaceres, ¿cierto? Ahí vemos un martillo, un ejemplo de un martillo, vemos ejemplo de una hacha. Ellos constan de una palanca, pero también constan como tal de una pieza que está en forma de prisma triangular. Esto transforma una fuerza vertical en fuerzas horizontales de sentido contrario y esto hace que al ejercer la fuerza podamos hacer el objetivo. Fueron de las primeras máquinas empleadas por el hombre, ya que esto, pues como podemos ver en el ejemplo, pues podía partir como tal troncos con mucha facilidad. Sí, al que lo hiciéramos solamente con el palito que se ve en el hacha, pues sería más complejo, ¿sí? Pero esto permitió, debido a su forma, a su estructura como tal, que facilita esta actividad. ¿Listo? Seguimos con la siguiente, que es el plano inclinado. Este plano inclinado también lo vemos a veces tan básico, pero es muy importante para el transporte de objetos, ¿cierto? Entonces, digamos, a simple vista lo podríamos mirar y podríamos decir, no es una máquina, pero sí es una máquina porque cumple una función. Como su nombre lo indica, es una superficie que tiene que ir inclinada y es plana, que nos ayuda a superar un desnivel. Y al hacer esto, pues hace que cuando nosotros hagamos la fuerza sea menor. Gracias a este plano que nosotros usamos, entonces menos fuerza que salvado el desnivel con la carga directamente. Entre más inclinado sea el plano, más fuerza tendremos que hacer, pero menos distancia se irá a recorrer. Listo, tenemos el tornillo. El tornillo que lo vemos generalmente mucho en nuestras casas, en muchas máquinas completas, en muchas máquinas vemos que hay muchos tornillos, por pequeños que sean, cumplen una función muy importante dentro de las máquinas. Entonces, este consta de una cabeza y de una especie de hélice, ¿cierto? Él siempre va a realizar una fuerza giratoria en una rectilínea, siempre va a estar derechito, derechito. Cuando nosotros estamos tornillando algo y se nos tuerce, pues va a quedar mal, inmediatamente tenemos que volverlo a hacer, ¿cierto? Entonces, por eso dice que siempre va en rectilínea. Entonces, es una pieza cilíndrica con resalte en forma de hélice y tiene como tal su cabecita para enroscar. Y casi siempre lo vemos nosotros en un material de metal, ¿cierto? Y lo vemos en diferentes tipos que nos ayuda a enroscar, a apretar, a firmar como tal otro tipo de máquinas o lo que nosotros implementemos desde nuestras casas. La tuerca de un sillo, que de pronto como tal no la escuchamos mucho, pero también es parte fundamental. Es parecido al tornillo, pero este no consta con la cabecita que trae el tornillo, ¿cierto? Entonces, es un tipo de mecanismo que está constituido por un tornillo como tal, que le llamamos husillo en este caso, que al girar produce el desplazamiento longitudinal de la tuerca en la que va enroscada. También sufre un movimiento rectilíneo. Y tenemos el torno. El torno también es muy importante dentro de las máquinas. Simple. Está formado por un cilindro, que lo podemos observar acá, acá, y con un eje igual y una mavilena. Cuanto mayor será la longitud del manivel, o sea, del brazo que ejerce la fuerza, pues menor será el esfuerzo realizado para levantar dicha carga. Este también podemos decir que está constituido como tal por una palanca, pero
Este nos ayuda a producir menos fuerza, este torno que podemos ver aquí. Y pues esta máquina solo tiene como tal 2 tornos. Ahora vamos a hablar un poquito de las máquinas compuestas. Entonces, las máquinas simples se construyen por máquinas compuestas. También son muy importantes y elementales en nuestro diario vivir, ¿cierto? En ejemplo de ellos tenemos nuestra lavadora, la nevera, la licuadora, que son máquinas que nos ayudan como tal a bajar esos niveles de fuerza que tenemos normalmente, ¿cierto? Anteriormente las mamás tenían que lavar toda la ropa porque no existían estas máquinas y era más complejo, más tiempo, ¿cierto? Ahora se ahorra tiempo y se ahorra también fuerza como tal. Entonces tenemos estas ruedas dentadas que vienen como en forma de dientes, por eso se llaman dentadas, ¿cierto? Vemos que hay un piñón y como tal una cremallera, ¿listo? Y esas son las que ayudan como tal a realizar algunas funciones dentro de unas máquinas. Este tiene un inconveniente que de pronto la correa puede resbalar, pero para evitar se utilizan otros mecanismos como los engranajes o las ruedas de dientes unidas por cadenas. Las ruedas dentadas y las cadenas funcionan también como un tipo de poleas, pero pues no con una seguridad de engraje. ¿Listo? Tenemos las siguientes, que son la grúa, que nosotros la vemos mucho en nuestra ciudad, ¿cierto? Esto también facilita como tal el transporte de un lugar a otro de objetos muy pesados. Aquí ya no solamente es de una sola forma, sino que se puede vertical como horizontal. Y esta capacidad de esta grúa puede ir desde algunos centenares de kilogramos hasta varios cientos de toneladas. Esto lleva un peso enorme. La fuerza motriz puede ser manual o la podemos ver que la hacen también por motores eléctricos y también interna o también por vapor. La grúa móvil y la grúa torre se utilizan mucho en las edificaciones, cuando necesitan elevar los materiales de construcción, cuando vemos que suben los ladrillos o cubas de hormigón y otros. Y el brazo como tal es un telescopio de la grúa móvil y los módulos acoplables de la grúa torre. Esto permiten alcanzar alturas enormes, ¿listo? Entonces, muy importante más en nuestra ciudad, que hay muchas construcciones, nosotros aquí sí podemos evidenciar grúas muy grandes que ayudan a subir de un lugar horizontal o verticalmente, llevar cosas muy pesadas, ¿listo? Los engranajes, entonces decimos que los engranajes son ruedas dentadas, ya hemos hablado de algunas ruedas dentadas que transmiten un movimiento de una fuerza. Ellos que permiten cambiar la dirección de rotación, aumentar o disminuir la velocidad de rotación y aumentar o disminuir la fuerza. ¿Listo? Eso es lo que encontramos en los motores, que llamamos como tal motores en los carros. Encontramos mucho este tipo de engranajes que cumplen una función juntos. ¿Listo? Hay tipos de engranaje como engranaje simple, piñón y cremallera, tornillo sin fin y engranaje cónico. Eso lo vemos en diferentes máquinas compuestas. ¿Listo? Y por último, tenemos las poleas compuestas, que ya habíamos hablado un poco de ellas, que son las polipastos, que están compuestas de más de 2 poleas, ¿cierto? Y dice que cuando más poleas se utilice para levantar la carga, el esfuerzo será cada vez menor. Entonces, una de las máquinas compuestas más importantes son este tipo de poleas, ¿listo? Que llamamos polipastos. Listo chicos, un abrazo fuerte desde la distancia, cuídense mucho, espero les haya servido este tutorial, pero recuerden que de igual manera si tienen alguna inquietud me pueden escribir al correo, podemos hacer una clase personalizada, así que
Un besote grande, un abrazo, los amo mucho.